¿Existe alguna manera de prevenir que estos ruidos generen daños en la salud? Bueno, obviamente existe estudios donde se han dado cuenta que se puede colocar lo que se llaman sonidos blancos o sonidos blandos, que se colocan sobre el ruido, de tal manera de que eso alivie, a través de otras frecuencias que se colocan, alivien al conducto auditivo. Lo segundo es el acercamiento directamente con tratamientos de aumentar el sistema de defensas antioxidantes en el conducto auditivo, reduciendo la respuesta de estrés oxidativo allí. Y ese es el acercamiento más completo que hay. Y el tercer elemento, el que acabo de mencionar, si no controlamos el electrosmog en instalaciones industriales, estamos colocando que esa toxina que es el electrosmog produce mayor cantidad de estrés oxidativo, reduce el nivel antioxidante que trae el cuerpo y exactamente donde más está siendo agredido el cuerpo allí, por ejemplo, en el oído, entonces no va a contar con una suficiente capacidad de compensar a través de un sistema antioxidante elevado y se va a producir una degeneración más acelerada en el conducto auditivo. Es decir, que el nivel de afectación que pueda tener un empleado en instalaciones industriales por problemas de ruido va a ser mayor si existe ese ambiente lleno de electrosmog. Es decir, controlar el electrosmog en una instalación industrial no va a eliminar el ruido porque es una contaminación sónica, es ondas de sonido y el electrosmog es ondas electromagnéticas, son ondas diferentes. Sin embargo, las ondas electromagnéticas entonces van a incidir en que las ondas de sonido de este ruido hagan más daño. Aquí se pueden dar cuenta de una manera práctica y esto está basado en estudios muy interesantes sobre los tipos de radicales libres. De hecho, en Nostac trabajamos con médicos otorrinolaringólogos y especialistas en tinitos y pérdida de la audición, y esto lo hemos podido confirmar con personas. Por ejemplo, recuerdo el caso que tenemos de una persona que trabajaba a través de unos audífonos especiales para detectar metales, y todo su trabajo por 34 años fue el uso de estos audífonos para detectar metales. Y la exposición permanente a la detección de esos metales era una exposición permanente a distintos tipos de ruido que él podía traducir en que esto puede ser oro, esto puede ser aluminio, esto puede ser simplemente acero, esto puede ser cobre. Y esa exposición a ese ruido le fue degenerando el conducto auditivo y generándole algo que se llama tinnitus. Esta persona desarrolló una sensibilidad electromagnética con el tiempo, una electrohipersensibilidad. Y pues posteriormente llegó a nosotros por tener una exposición muy contundente a esto, de radiofrecuencias y microondas. Sin embargo, una de las cosas que se pudo evidenciar es que una vez que nosotros a esta persona le ayudamos a controlar su ambiente electromagnético, entonces esta persona consigue un alivio también y una mejora en el tratamiento al tinnitus. Entonces, eso es un ejemplo claro. Vamos a continuar y después vamos a seguir respondiendo preguntas. Entonces, luego tenemos este aspecto. Ya entrando en materia, vamos a ver algunas normativas, algunos antecedentes y vamos con la parte europea. La exposición ocupacional a campos electromagnéticos y vigilancia de la salud según la directiva europea. Eso es algo que ya vamos a entrar un poco en análisis. Esto va a ser, la clase de hoy va a tener algunas pausas que voy a estar haciendo por pequeños segundos para revisar mis notas y apuntes y profundizar en esto de una manera más precisa y no solamente superficial. Sobre este documento tenemos lo siguiente. Primero hay que tomar en consideración, la Unión Europea tiene una vigilancia de salud, el Health Surveillance, de trabajadores expuestos a campos electromagnéticos. Esta vigilancia de la salud es obligatoria de acuerdo a una directiva que hay y que fue actualizada en el año 2013, destinada a la prevención de los efectos biofísicos directos conocidos y los efectos indirectos de los campos electromagnéticos. A mí lo que más me importa son los efectos indirectos, porque son los que pasan por debajo de la mesa. Los efectos a largo plazo no se abordan en la directiva ya que la prueba de una relación causal se considera inadecuada. Y esto es otro de los problemas que hay con el electrosmog. ¿Qué pasa? Que estudios a largo plazo, primero, llevan mucho tiempo y segundo, las conclusiones son muy difíciles de realizar porque hay muchos factores. Todo problema de salud es multifactorial y ese multifactorial, por tanto, hay tantas variables y tantas fuentes que llegar a conclusiones contundentes acerca de una causa lo hace altamente difícil, se hace muy complejo.
Entonces, no se consideran estos efectos a largo plazo como algo que hay que abordar dentro de la directiva y por tanto se deja de alguna manera desprotegido al empleado de instalaciones industriales, de fábricas, de plantas en relación con este aspecto particular. Ese es uno de los aspectos. Esta vigilancia de la salud que hace la Unión Europea, esta directriz contempla entonces prevención temprana de efectos adversos a los campos electromagnéticos. Ahora para ellos, hasta el momento hay poca evidencia disponible sobre los procedimientos específicos que hay que tomar en cuenta para esto. Y una de las cosas es que esa primera cuestión es que no se ha demostrado que las pruebas de laboratorio o las investigaciones médicas específicas sean útiles para el control de la exposición o la prevención de los efectos. Y el otro problema es la existencia de trabajadores en riesgo particular, que no son todos los trabajadores de esa instalación, sujetos con condiciones específicas que inducen una mayor susceptibilidad, pero también condiciones específicas que traen al individuo. Y esa condición que trae el individuo, por ejemplo, puede ser un tipo de radio que lleva él que no llevan otros. Y esos son variables. Dispositivos médicos, por ejemplo, que utiliza el individuo porque trae una condición preexistente. Entonces, en conclusión, revisando mis notas, uno de los aspectos que hay es que existe una directriz, se habla de tratar de ver una prevención temprana, tratar de prever esta exposición, pero fíjense algo, no hay un indicativo claro para que la fábrica, la planta industrial, realice una prueba específica en los obreros que les permita hacer una relación de esto que está viviendo el obrero, este síntoma particular está relacionado con esta exposición particular. Existe como una especie de campaña educativa que hace esta directriz a través de ciertos parámetros, pero como no existe este aspecto cubierto de cuál es el mecanismo que vamos a monitorear esto en el individuo, entonces se hace una directriz que en la práctica tiene poca aplicación. Entonces tenemos una directriz que contempla el riesgo, dice que hay que actuar en prevención y no esperar que aparezca el síntoma, pero sin embargo no saben cómo ejecutarlo. Entonces ese es el escenario en ese aspecto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí estas personas expuestas entonces a una maquinaria industrial. Ahora, ¿cómo yo relaciono que eso que está viviendo él tiene que ver con eso? Ahí es donde se vuelve problemático. Es más fácil y está más identificado la fuga de gas, la fuga de tóxicos químicos, porque está más entendido cuál es la relación y la aparición de un síntoma específico. Lo complejo del electrosmog es que los síntomas se mezclan en múltiples síntomas que aparecen y que están relacionados a la condición preexistente que trae el individuo. Entonces, por ejemplo, esos dos individuos allí en esa instalación eléctrica, pudiéramos analizar a uno y uno puede no tener ningún problema de sueño y el otro puede tener un gran problema de trastorno del sueño. Entonces, sin embargo, pudieran pensarse, entonces, este trastorno del sueño que esta persona tiene no tiene ninguna relación con la exposición eléctrica que tiene a esa maquinaria, porque fíjense que su compañero no lo tiene. Y esa entonces es una de las principales causas que hacen que muchos de estos individuos, entonces es descartado que un síntoma que tiene un individuo tenga relación con un campo electromagnético industrial porque su compañero no lo tiene. En cambio, cuando sí estamos hablando de que hay una exposición a una toxina química, la reacción que tiene un individuo la tiene el otro. Ambos tienen una reacción, porque ambos han sido contagiados, han sido expuestos a este químico y ha habido una reacción. Entonces se da una conclusión. Pero en los departamentos de seguridad industrial les hace falta entonces comprender este otro ángulo, el ángulo que implique que existen múltiples síntomas que pueden llevar a la aparición de que se está exponiendo a un campo electromagnético nocivo para la salud de esos operadores. El otro problema es que existe en la evaluación industrial, existe también un problema que es la edad del obrero. No es lo mismo un obrero de 25 años, de 22 años, que un obrero de 45 años o un obrero de 55 años o 60 años. En la medida que la persona va envejeciendo, su sistema antioxidante se va viendo reducido. Hay una mayor cantidad de estrés oxidativo. Hay una mayor cantidad de producción de radicales libres. A un menor nivel de estrés oxidativo, la respuesta antioxidante es más alta. Por tanto, cualquier cosa le va a afectar menos a ese individuo. Pero ante
un sistema de estrés oxidativo muy alto, ese individuo va a tener más problemas. En otras palabras, un obrero de más edad va a verse más afectado por exposiciones industriales que un obrero joven. Sin embargo, hay una exposición que es acumulativa y un obrero joven pudiéramos agarrar de 22 años expuesto a este tipo de exposición y evaluar qué pasa con él, no en el contexto de 3 años, no en el contexto de 5 años. En estos aspectos y ambientes, vamos a hablar en contexto de décadas. ¿Qué pasa con un empleado de 22 años que está en esa industria por 20 años? ¿Cómo es su estado de salud a los 42 años? Entonces allí es donde vamos a tener marcadores de salud que se pueden vincular. Sin embargo, se dan cuenta acá lo complejo de esto, porque requieren estudios de décadas. Y una de las cosas que el profesor Olli Johansen del Departamento de Dermatología del Instituto Karolinska en Suecia decía que cuando los resultados de los estudios epidemiológicos llegan, ya es demasiado tarde, porque se necesita prácticamente medio siglo para tener suficientes resultados de suficiente cantidad de estudios epidemiológicos para poder decir, entonces, esta es la conclusión. Y eso es el aspecto central que ha hecho tan difícil que se tomen medidas y se establezcan parámetros específicos en el caso de la exposición a campos electromagnéticos en las instalaciones industriales, por encima de lo que la directriz actual dice, está basado en conclusiones que vienen del siglo pasado, literalmente.